Hay dos selectores de CSS que todos deberíamos de conocer. Estos selectores nos permiten crear animaciones con CSS sin utilizar JavaScript. Aquí te muestro un ejemplo. Además de poder hacer otras características sumamente poderosas con estos dos selectores. El día de hoy conocerás los selectores de hermanos adyacentes y generales y verás por qué debes utilizarlos ahora mismo en CSS. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Vamos a comenzar con el selector de hermano adyacente. Y este es un selector combinador, porque necesita más de dos selectores para que funcione. Veamos esa estructura HTML. Imaginemos que tenemos varias secciones con el mismo patrón. Un elemento H2 que tiene de hermano a un párrafo, pero este párrafo no tiene clases. Voy a poner párrafos afuera, que tenga la leyenda soy un párrafo externo. Y voy a duplicar esto dos veces. ¿Y ahora qué pasaría si yo quisiera seleccionar solamente a los párrafos que son hermanos del H2? De este H2. A este H2 voy a dar una clase que sea título. Bueno, yo puedo ir directamente al CSS y decirle que tenga un color blanco y un background color negro. Pero me selecciona a todos los párrafos. Yo solamente quiero seleccionar a los párrafos siguientes de elemento H2. Voy a pasar los párrafos al final y el selector adyacente es perfecto para esto, ya que selecciona al hermano siguiente de un elemento dado. Y este selector se utiliza con el símbolo de más. Vamos a tener un elemento de referencia, después un espacio, el signo de más y el elemento o el hermano siguiente. Es decir, tendremos un elemento de referencia, después el signo de más y el hermano siguiente que queremos seleccionar. Y el hermano adyacente es exactamente el hermano siguiente. Veamos este ejemplo. Tenemos tres cajas. La caja número 2 es hermana adyacente de la caja número 1 y la caja número 3 es hermana adyacente de la caja número 2. Pero la caja número 1 no es hermana adyacente de ninguna caja, porque no hay ninguna caja antes de la caja número 1 y la caja número 3 no tiene un hermano adyacente porque no hay otra caja después de la caja número 3. Y veamos esto creando una estructura de un UL que tenga un LI dentro, o mejor 4 LI dentro. Exactamente esa estructura. Como vemos, yo tengo 4 elementos LI. Entonces el número 2 sería hermano adyacente del número 1. El número 3 sería hermano adyacente del número 2 y el 4 del 3. Ahora que entendemos esto, podemos utilizar el hermano adyacente. Voy a ir a los estilos y voy a poner un elemento de referencia, que en este caso es el H2 con la clase título y después el signo de más, indicándole que quiero seleccionar a todos los párrafos que sean hermanos adyacentes o siguientes del título y voy a darles un background color negro, un color blanco y un padding de un rem. Y si borro los estilos de arriba, ahora podrás ver que solamente le da estos estilos a los párrafos que son hermanos siguientes de elemento con la clase título. Si yo paso al HTML y ahora pongo por ejemplo aquí un elemento H3 que diga hola, este párrafo ya no cumple la condición porque ya no es un hermano siguiente o adyacente del H2. Debe ser el hermano siguiente. Y voy a borrar estos párrafos y comentar este código para que veas cómo utilizar este selector en animaciones. Tengo una sección que tiene dentro un label que se vincula directamente al input de tipo checkbox y tiene la leyenda dame clic. Si lo observas, funciona perfectamente este input y después tengo un div con la clase box y le voy a dar estos estilos a la sección, un width del máximo contenido, un margin de 30 píxeles arriba y abajo y auto hacia los costados, estos estilos al label para que parezca un botón y al input voy a desaparecerlo con un display none. Además de la caja, darle un width y height de 200 píxeles, un background color tomato y una transición de 0.4 segundos. Y yo puedo usar el selector de hermano adyacente para generar animaciones. Esto es muy sencillo. En primera, yo puedo saber cuando el input de tipo checkbox, que es este,
está activo. Aunque yo le puse un display none, cada que yo dé clic a este botón se va a activar o desactivar. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio. Solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL, hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses. Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Yo puedo saber cuando está activo con la pseudo clase checked. Esta se activa cuando el elemento está activo. Y saber cuando está activo me sirve bastante, porque ahora yo puedo usar el hermano adyacente, diciéndole que cada que esté activo este input, seleccione a su hermano adyacente, que es la caja, porque si vemos, está el input y enseguida la caja. Y yo quiero decirle que cuando esto pase, agrega una transformación trasladando en Y 200 píxeles hacia abajo a la caja, rotándola 80 grados y escalándola 2 veces su tamaño. Y ahora si yo doy clic al label, ve lo que pasa. Se crea esta animación. Como ves, este selector es sumamente poderoso, ya que podemos crear animaciones con este. Te reto a crear un menú animado solamente usando el selector de hermano adyacente. Y lo que voy a hacer ahora es pasar al HTML y comentar este HTML y descomentar el HTML anterior. Voy a borrar las dos secciones y voy a crear otra sección con un párrafo que diga hola, soy un párrafo y que se multiplique unas 5 veces. Voy a comentar el HTML anterior y vamos a ir a los párrafos para darles un font size, por ejemplo, de 20 píxeles. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera dar un espacio de manera equitativa entre cada párrafo, por ejemplo, de 50 píxeles? Bueno, yo puedo darle un margin top 50 píxeles y aparentemente funciona. Pero el problema es que igual al primer elemento se le agrega este margen. Y yo puedo solucionarlo utilizando Gap, que está en Flexbox y Grid. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón no puedo utilizar Gap? Para eso podemos utilizar el selector de hermano adyacente. Voy a quitar este margin top y vamos a crear este selector. Vamos a ir al padre, que en este caso es la sección. Utilizaremos el selector de hijo directo, el selector universal, el selector de hermano adyacente y el selector universal. Con este código yo puedo indicarle un margin top de 40 píxeles. Y como puedes ver, funciona. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, con el selector universal estoy diciéndole que seleccione a todos los hijos directos de section, sin importar qué elementos sean, pero que sean hermanos adyacentes. Como te lo mostré anteriormente, cuando tenemos un grupo de hermanos, el primer elemento no será hermano adyacente de nadie, ya que no hay ningún hermano antes del mismo. Entonces, al yo ponerle un margin top de 40 píxeles, estoy aplicándole un margin top a todos los elementos de esta sección, exceptuando al primer elemento, porque ese elemento no es un hermano adyacente de nadie. Vamos a borrar esto y también el HTML. Por último, pasemos a esta sección y vamos a crear otro párrafo, otros 3 párrafos. ¿Qué pasaría si yo quisiera darle los mismos estilos a los siguientes párrafos? Esto no se cumple porque solamente el hermano adyacente o siguiente es este primer párrafo. Si yo quisiera que se seleccionaran los demás párrafos, el selector de hermano adyacente no funciona para esto, ya que solamente selecciona al hermano siguiente. Pero el selector que sí funciona para esto es el selector de hermanos generales, que utiliza el símbolo de la virguilla, el cual es este símbolo. Y el selector de hermanos generales sí selecciona a todos los hermanos siguientes que sí cumplan con la condición. Funciona exactamente igual que el selector de hermanos adyacentes, solamente que este
si selecciona a todos los hermanos siguientes que cumplan con la condición. La sintaxis sería así: el elemento de referencia, el símbolo de la virguilla y los hermanos siguientes que va a seleccionar. Este sería el ejemplo. Y como puedes ver utilizando este selector, si selecciona a todos los hermanos siguientes que sean párrafo. Si yo pusiera un elemento span en medio de este párrafo, por ejemplo aquí un span, que diga hola, este no cumple con la condición y por ende no toma esos estilos. Voy a borrar esa sección y voy a descomentar la sección de la animación. Ahora, ¿qué pasaría si este input estuviera al principio? Y si yo le doy clic al botón, ahora no funciona. Bueno, esto es porque ahora el input no tiene de hermano adyacente al div, sino al label. Lo que puedo hacer con esto es decirle que una vez que el input esté chequeado o activo, quiero que su hermano adyacente label cambie de estilos a un background color, por ejemplo, sea green. Y ahora cada que le dé clic a este botón, va a cambiar de color. Pero si yo quisiera igual animar el div, voy a decirle que cada que el input esté activo, selecciona a su hermano con la clase box. Esto lo voy a hacer con el selector de hermanos generales, que utiliza la virguilla, y voy a darle estos estilos. Voy a quitar el input visualmente y ahora ya tenemos un efecto donde el botón cambia de color y además le damos una animación al div con la clase box. Y por eso es muy importante que conozcas estos dos selectores de CSS. Y si te gustaría dominar CSS desde cero, ve a alexegdesign.com/curso CSS y podrás acceder al curso de CSS desde cero a fondo, al precio de una pizza. Con más de 25 horas de contenido, este curso te llevará desde el nivel más básico de CSS hasta el nivel más avanzado. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video para dominar CSS.